Bueno, vamos a comenzar con el primer ejercicio de la guía 2, ¿sí? De la guía de la semana 2. Lo vamos a dividir en tres videos, dado que en el primer video, así por si ven en este video vamos a hacer específicamente esta función, ¿ya? En el segundo video vamos a aplicar las tres cosas que nos piden para esta función y en el tercer video vamos a aplicar finalmente para la última función y vamos a encontrar las tres cosas que nos piden. ¿Qué nos piden? Encontrar los intervalos donde los cuales f es creciente y decreciente. Ya nos piden específicamente esto. ¿Dónde es creciente y decreciente? Lo voy a marcar. Ya, esto nos piden específicamente. Creciente y decreciente. Luego también nos piden encontrar valores máximos y mínimos. Entonces para poder encontrar de hecho lo del punto A, nos piden esto. Esto nos va a ayudar, ¿sí? Para poder encontrar lo del punto A. Y finalmente nos piden encontrar concavidad y puntos de inflexión. Entonces vamos a hacer un, un pequeño... vamos a hacer una pequeña charla de lo que necesitamos para cada cosa. Para el punto A, para ver si es creciente o decreciente, recordar que lo que necesitamos era saber dónde la primera derivada de la función era mayor que cero o donde la primera derivada de la función era menor que cero. Si era mayor que cero, lo que nos decía es que es creciente, y si era menor que cero, lo que nos decía era que era decreciente. Los valores máximos o mínimos de la función se obtenían cuando nosotros tomábamos la función, la derivábamos, teníamos la primera derivada, y esta primera derivada la igualábamos a cero. Por otro lado, la concavidad tenía que ver con que si era cóncava hacia abajo, por ejemplo, entonces significa que la segunda derivada, es decir, ya derivamos dos veces, la segunda derivada tenía que ser menor que cero. En cambio, si era cóncava hacia arriba, yo le pongo carita triste, carita sonriente, ya así como que así me la aprendí, por si a ustedes les sale más fácil. Entonces la segunda derivada tenía que ser mayor que cero. Es decir, si es positiva la segunda derivada, positiva, carita sonriente. Si es negativa la segunda derivada, carita triste, ¿ya? Y el punto de inflexión era justamente cuando la segunda derivada era igual a cero, ¿ya? Entonces todo eso tenemos que hacer como análisis matemático para encontrar la forma que tiene la función al graficarla, ¿sí? Entonces, no dándonos más rodeo, vamos a empezar con el ejercicio que marqué con el puntito rojo, ¿ya? Dado que ese ejercicio va a estar dedicado para este video. Ahora, nos piden analizar entonces la función x a la cuarta menos 2x cuadrado más 3. Entonces, derivamos, ¿sí? Le aplicamos una derivada a la función y nos va a quedar que la primera derivada va a ser 4x al cubo menos 4x y eso solamente. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer que la primera derivada sea igual a cero, lo que implica que cero va a ser igual a 4x al cubo menos 4x. Amplifiquemos todo por un cuarto para que nos quede cero igual a x al cubo menos x. Entonces ahora factorizamos y va a quedar cero igual a x factor de x cuadrado menos uno. Y este que es un binomio, o sea, perdón, una suma por su diferencia, podemos seguir factorizándolo. Entonces nos va a quedar cero igual a x factor de x menos uno factor de x más uno. Ya. Y la matemática que nos decía, tienes tres opciones. En este caso, que el primer factor sea cero para que todo te dé cero, que el segundo factor sea cero para que todo te dé cero, o que el tercer factor sea cero para que todo te dé cero. Entonces lo que tenemos es x es igual a cero o x menos uno es igual a cero o
x más 1 es igual a 0. El primero está listo, ¿sí? X igual 0 es un punto. Puede ser un máximo o un mínimo. Ahí vamos a ir viendo qué es lo que ocurre. El segundo caso, x igual a 1. Y despejando acá, x igual a menos 1. Entonces, estos son nuestros puntos, ¿ya? Son nuestros puntos a analizar. Luego, tomamos entonces nuestra primera derivada y la vamos a factorizar lo que más podamos, ¿ya? Entonces, si nosotros tomamos la primera derivada, factorizando, nos vamos a dar cuenta que nos va a quedar así. Ahora, ojo con esto. Siempre ojalá que los x que estemos analizando sean positivos, ¿ya? Para poder aplicar una regla en particular. Entonces nos vamos a hacer aquí como una tablita, ¿ya? Donde vamos a colocar el menos infinito. Luego vamos a colocar nuestro primer punto de inflexión, que es el menos 1, anotándolo en orden obviamente. O sea, punto de inflexión, punto crítico, perdón. El segundo punto crítico, el otro punto crítico, el 1, y finalmente nos vamos a encontrar con el más infinito. Luego acá vamos a colocar todos los factores: x, x menos 1, x más 1 y el 4. El 4 es un número que amplifica, que no lo tenemos que anotar. Si el 4 fuera negativo, tenemos que anotar solamente su signo, ¿ya? Pero como este no es el caso, solamente amplifica y aumenta el valor. Pero no, no incluye signo, ¿ya? ¿A qué me refiero con eso? A que no afecta al 4 la dirección que va a tener la primera derivada. Entonces, si nosotros nos fijamos, el x se hace 0 cuando vale 0. El x menos 1 se hace 0 cuando x vale 1. Y el x más 1 se hace 0 cuando vale menos 1. Entonces, ¿cómo me lo aprendí yo? Porque uno lo que hacía era tomar un número entre el menos infinito y el menos 1 y decía, ay, no sé, el menos 2. Entonces te da negativo. Entre el menos 1 y el 0, suponte tú el menos un medio, entonces te da negativo. Entre el 0 y el 1 más un medio te da positivo. ¿Y cómo me lo aprendí yo? Para que ustedes lo hagan más rápido. Todo lo que esté antes del punto donde se hace 0, siempre es negativo. Y todo lo que esté después del punto donde se hace 0 siempre es positivo. Pero para eso tiene que ocurrir lo que les dije, que el x tiene que ser positivo en la factorización. ¿Ya? Entonces fíjense, aquí negativo, 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 positivo. Negativo, positivo, positivo, positivo. Y no analicé, es decir, no tomé un número entre los puntos críticos para ver si realmente ocurre esto. Ahora, ustedes lo pueden verificar, por ejemplo, si eligen, no sé, para el x menos 1, para este punto, eligen un valor acá, el menos 0,5, menos 0,5 menos 1, claro, pues le está negativo. Y eso, o sea, no hay mayor análisis ya. Entonces ahora, continuando con el tema, multiplicamos los signos, menos, menos, más, por menos, menos, más, menos, más. ¿Qué significa esto? Significa que la función decrece hasta el menos 1, luego crece hasta el 0, luego decrece hasta el 1 y finalmente crece hasta el más infinito. ¿Ya? Entonces, hasta el momento ese es como los datos que tenemos. ¿Sí? Entonces tenemos los tres puntos críticos, que los tenemos acá anotados, los voy a marcar. Estos tres que están acá. ¿Sí? Estos tres puntos críticos. A ver, los voy a marcar ahí. Ahí mejor, ya. Tenemos los tres puntos críticos. Sabemos de dónde crece hasta dónde crece. Ahora podemos anotar que, por ejemplo, crece, o intervalos de crecimiento lo pueden colocar ustedes, desde el menos 1 hasta el 0, unido
desde el 1 hasta el más infinito. Decrece desde el menos infinito hasta el menos 1, unido desde el 0 hasta el 1. Y así los dejan como anotado de una forma un poquito más formal, ¿ya? Listo. Entonces, ¿qué puntos hemos obtenido con la primera derivada? Hemos obtenido el punto A y el punto B, ya máximo, mínimo, creciente o decreciente. Ahora hay que buscar los intervalos de concavidad y los puntos de inflexión. Entonces tomamos nuestra primera derivada y la volvemos a derivar, pero para eso vamos a dejar la primera derivada con los x distribuidos ya, porque va a salir más fácil así. Entonces va a quedar 4x al cubo menos 4x. ¿Sí? Voy a revisar igual para cerciorarme. 4x al cubo menos 4x. Ya, perfecto. Entonces volvemos a derivar, aplicamos una derivada y vamos a obtener que nuestra segunda derivada va a ser igual a 12x menos 4. Y este x cuadrado, ahí sí. Ya, ahí tenemos entonces nuestra segunda derivada, ya. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Buscamos nuestro punto crítico y vamos a hacer, o sea, nuestro punto de inflexión. Vamos a hacer entonces que la segunda derivada sea 0. Con esto buscamos el punto de inflexión. Así como hablando un poquito de qué es el punto de inflexión, el punto de inflexión lo que me dice es lo siguiente. Supónganse que ustedes tienen una función que es cóncava hacia arriba y llega un punto, ¿sí? Un punto aquí que voy a marcar, y en ese punto cambia la dirección, es decir, se vuelve cóncava hacia abajo. ¿Sí? Eso es lo que hace un punto de inflexión, hace cambios en la concavidad. Entonces, ya, hacemos que sea igual a 0. Va a quedar 12x cuadrado menos 4. Multiplicamos todo por un cuarto. Entonces va a quedar 0 igual a 3x cuadrado menos 1. Ya, menos 1, ahí. Eh, ahora, ahora. eh, ya, miren, aquí factoricemos, ya hagámoslo con el método tradicional que hemos estado usando. Podemos despejar el x cuadrado dado que es solamente un valor de x, ya, entonces ahí va a aparecer el valor absoluto, el más es menos, pero también podemos factorizar. Entonces, ¿cómo factorizamos? Va a quedar raíz de 3x menos 1 factor de raíz de 3x más 1. Entonces la matemática que te decía, o el primer factor es 0 o el segundo factor es 0. Entonces o raíz de 3x menos 1 es igual a 0 o raíz de 3x más 1 es igual a 0. Por lo tanto se concluye, despejando x, que x es igual a 1 partido en raíz de 3 o x es igual a menos 1 partido en raíz de 3. Racionalizando en ambos lados, o en ambos resultados, mejor dicho, raíz de 3 partido en raíz de 3, raíz de 3 partido en raíz de 3, llegamos a la conclusión de que x va a ser igual a raíz de 3 partido en 3 o x va a ser igual a menos raíz de 3 partido en 3. Entonces en estos puntos son puntos de inflexión, ¿ya? Ahora, ¿qué es lo que hacemos? Tomamos nuestra segunda derivada. Entonces nuestra segunda derivada y la factorizamos lo que más podamos nuevamente. Entonces si la factorizamos va a quedar 4 factor de raíz de 3x menos 1 factor de raíz de 3x más 1.
Ojo con esto, con lo mismo que le había dicho anteriormente. X tiene que ser positivo siempre, ojalá. Y está acompañado, claro, de números positivos, así que es positiva. Y ahora nos armamos la tablita una vez que verificamos que los X sean positivos. Entonces, ¿qué me va a quedar? Me va a quedar la tablita armada con el menos infinito, el primer punto crítico, que es menos raíz de 3 partido en 3, el segundo punto crítico, raíz de 3 partido en 3, y finalmente el más infinito. Acá colocamos nuestros factores que forman la primera derivada, entonces vamos a colocar raíz de 3x menos 1, raíz de 3x más 1, y estos dos factores te van a formar la segunda derivada. El 4 nuevamente no, porque el 4 aporta un signo positivo y no va a cambiar nada, ¿sí? Si tú pones más y lo multiplicas por cualquier signo, es como neutro, por decirlo de alguna forma, ya no cambia. Entonces nos preguntamos, ¿dónde el primer factor se hace 0? En este punto se hace 0. ¿Dónde el segundo factor se hace 0? En este punto se hace 0. Por lo tanto, antes de ese punto son negativos, después de ese punto son positivos. ¿Ya? Y te va a quedar más, menos, más. Conclusiones. Eh, Sonriente, ¿sí? Carita sonriente porque dio positivo. Carita triste, dio negativo. Carita sonriente porque la primera derivada dio positivo. Entonces ahora armemos una especie de boceto del gráfico para que más o menos tengamos una idea de qué es lo que hemos concluido con todo esto ya. Porque algo tenemos que concluir con todo este análisis. Entonces vamos a marcar primero que nada los puntos críticos de los máximos a los mínimos y luego los puntos de inflexión ya. Supongamos que por acá está el menos 1. Bueno, aquí está el 0. Y por acá está, supongamos que el más 1. Ahí tenemos los tres puntos críticos. Ahora vamos a anotar los puntos de inflexión. Ya, raíz de 3 partido en 3 es menor que 1, ¿sí? Si no lo saben, un ejemplo, ¿sí? Supongamos que no sabemos si raíz de 3 partido en 3 es menor que 1 o mayor que 1. Entonces lo que uno hace es hacer lo siguiente, raíz de 3 partido en 3, asterisco, y comparamos con el 1. Entonces amplificamos todo por 3 y luego vamos a hacer que todo esté al cuadrado. O hagamos al tiro que todo esté al cuadrado, no amplifiquemos por 3. Ya que todo esté al cuadrado, entonces va a quedar 3 partido en 9, asterisco 1. Aquí ya 3 novenos claramente es menor que 1, por lo tanto uno puede concluir inmediatamente que asterisco es igual a esta figurita, ¿sí? Es igual a esta figurita. Por lo tanto, 1 siempre fue mayor que raíz de 3 partido en 3. Entonces uno dice, bueno, por acá está, supongamos, el raíz de 3 partido en 3. Y dado que el otro es negativo, por acá va a estar el menos raíz de 3 partido en 3. ¿Sí? Eh, entonces, ahora lo que tendríamos que hacer para graficar así de la manera eh, bien hecha, ¿sí? Porque para poder graficar de la manera bien hecha tenemos que tomar la función original. X a la cuarta, 2x cuadrado y 3. X a la cuarta, 2x cuadrado y 3. Y ahí tenemos la función original, ¿sí? Entonces, ¿qué hacemos? Tomamos los valores, el menos 1. Supónganse ustedes, partimos con ese. F de menos 1 va a ser igual a 1 menos 2 más 3, lo cual es igual a 0. Por lo tanto, f de menos 1 es igual a 0. Vamos por el 0, ¿sí? F de 0 va a ser igual a más 3. Así reemplazando rápidamente, ¿ya? Y vamos por el 1. F de 1 va a ser igual a 1 menos 2 más 3.
Hoy yo aquí anoté que esto era cero, me equivoqué, ¿sí? De hecho, esto no es cero. Ya, menos mal me di cuenta. Ya, esto da entonces más 2, ¿sí? 2, ya, ahí está. Y acá igual, pues, el f de 1 va a dar 2. Podríamos analizar el punto de inflexión, sí, pero no lo hagamos esta vez porque como tenemos raíces, ya hagámoslo, sí, hagámoslo ya, para que vean cómo graficar completamente una función, sí. Esto no lo pide el ejercicio, lo estoy haciendo por efecto nomás de graficar mediante todos los datos que tenemos, sí. Entonces vamos a hacer f de menos raíz de 3 partido en 3, lo cual va a ser menos raíz de 3 partido en 3 a la cuarta menos 2 factor de menos raíz de 3 partido en 3 al cuadrado y todo esto más 3. Entonces acá va a quedar a la cuarta, es lo mismo que va a quedar positivo, ¿sí? Va a quedar positivo. Y es 3 por 3, 9. 9 partido en 81 menos 2 por 3 novenos más 3. Acá podemos simplificar. Podemos dividir por 9 arriba o por 9 abajo. Va a quedar 1 noveno menos 6 novenos más 3. Este 3 lo vamos a transformar al tiro. Lo vamos a amplificar por 9 partido en 9. Entonces va a quedar 27 novenos. Y así nos queda más fácil hacer la suma o resta de fracciones. Entonces va a quedar 27 menos 6 son 21 más 1, 22. 22 novenos. Ahí está. Si hacemos para el otro, para el raíz de 3 partido en 3, vamos a llegar al mismo resultado. Así que no lo voy a hacer, no lo voy a desarrollar porque sé que vamos a llegar al mismo resultado. Entonces también es 22 novenos. ¿Ya? Entonces supónganse ustedes, vamos a anotar todos los puntos que hemos obtenido. 22 novenos, así haciendo una aproximación al ojo, eh, es 2,4 más o menos, ¿sí? Supongamos, 2,4 al ojo nomás. Ya, ¿por qué? Para saber si va antes del 3 o va después del 2 y eso, ¿ya? Entonces ahora nos vamos al eje Y, marcamos el 2, el 3 y el 22 novenos. Entonces supónganse ustedes, por aquí va a estar el 2, por aquí va a estar el 22 novenos y por aquí va a estar el 3. Y ahora sí, ahora estamos estamos listos para poder graficar, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que nos dice? Que en el punto 1, menos 2, o sea, perdón, menos 1,2, y en el punto 1,2, y en el punto 0,3 ocurren cosas. Y por otro lado, que en el punto de inflexión va a ocurrir en el menos raíz de 3, 22 novenos y en el más raíz de 3,22 novenos. Entonces, si hacemos un boceto de la gráfica, según lo que habíamos hecho, es que viene decreciendo desde el menos infinito. A ver, vamos a volver arriba para poder mirarlo. Ya, desde el menos infinito hasta el menos 1 va a decrecer. ¿Sí? Viene decreciendo. Entonces, viene así como haciendo algo así. Decrece, decrece, decrece. Llega al menos 1. Ahora, este decrecimiento puede ser así, como lo he dibujado, o podría ser incluso así, que viene decreciendo, ¿ya? Pero, ¿por qué lo he dibujado así? Porque sabemos que entre el menos infinito y el menos raíz de 3 es sonriente la carita. Entonces tiene que tener como esta forma. Carita sonriente. ¿Sí?
Hasta aquí llega la carita sonriente, según lo que hemos obtenido acá, la concavidad, ¿ya? Entonces, después del menos raíz de 3 se vuelve carita triste. Entonces aquí empieza con una carita triste. Esta carita triste pasa por el máximo, que habíamos dicho que estaba en el cero, y sigue siendo carita triste hasta el más raíz de 3. Y luego dice que es carita sonriente nuevamente después de ese punto. Llega hasta el mínimo, que habíamos dicho que estaba en ese punto, y luego crece nuevamente hasta el más infinito. Ya acá también. Sería como esta, ¿sí? La función a graficar. Y ahí estarían como los puntos importantes. Puntos de inflexión en azul, máximo y mínimos en negro. ¿Ya? Esto no lo pedían, pero lo hice simplemente para que supieran cómo graficar. ¿Sí? Así que espero que les sirva el video. Para los siguientes videos no voy a graficar, pero voy a obtener los puros puntos.